del bruxismo tiene que ver con los sobreesfuerzos, que es muy común, por ejemplo, en los fisicoculturistas, en la gente que se hiperestresa cuando está estudiando, que es que se para de respirar. Entonces tienden a bruxar por este sobreesfuerzo. Entonces uno tiene que estar pendiente de que en el diurno existe esta respiración fluida, como que siempre ser consciente de que uno inspire y expire, especialmente en actividades en que impliquen un